Seguimos de acuerdo a nuestro programa con la presentación del doctor Luis Enrique Nito Barajas. Muchas gracias, doctor. El doctor fue licenciado en actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. En 1998 obtuvo el grado de maestro en Estadística e Investigación de Operaciones por la UNAM y en el año 2001 el doctorado por la Universidad de Bath en Estadística en el Reino Unido. Cuenta con una amplia trayectoria docente que inicia en el año del 1995 en el Departamento de Estadísticas también del ITAM y desde el 2001 se desempeña como profesor de tiempo completo e investigador de esa misma institución. Ha sido consultor estadístico para el Instituto Federal Electoral en proyectos como la redistritación, conteos rápidos, revisión del padrón electoral, consultor de empresas privadas como Ipsos Bimsa, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y también consultor del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y cuenta al menos con 21 publicaciones en revistas internacionales arbitradas. Muchas gracias, doctor, y lo escuchamos. ¿Sí se escucha? Ok. Creo que ya vamos un poco atrasados en el programa. Voy a intentar no retrasarlo más. Quiero comenzar nada más haciendo una aclaración. Apologize for the non-Spanish speakers. I was asked to speak in Spanish, so... Ok, entonces voy a hablar en español. Me pidió que hablara en español, pues entonces hablo en español. Primera aclaración, yo no soy un experto en estimación de áreas pequeñas. La estimación de área pequeña la aprendí hoy en la mañana con las 3 excelentes pláticas de los expositores. Lo que sí, mi área de especialización es estadística bayesiana no paramétrica y una de las aplicaciones que hago es en mapeo de enfermedades. Mapeo de enfermedades es un área tangencial a los mapas de pobreza que hemos visto que nos han presentado aquí. Entonces, yo les voy a presentar de manera general cuáles son la serie de opciones de metodologías bayesianas que se pueden aplicar al problema de estimación de área pequeña. Bueno, vamos a comenzar con la descripción de la plática. Son 3 puntos y un ejemplo. El primer punto va a ser una introducción, va a ser un resumen de la plática del profesor Rao de la mañana, simplemente para ver la anotación, con la anotación que voy a estar utilizando. Les voy a presentar un modelo bayesiano muy general, muy general. Esa va a ser la lámina principal de toda la plática y me va a pasar 10-15 minutos. Después les voy a platicar de qué distribuciones iniciales se pueden utilizar para complementar el modelo bayesiano, cómo se hace la inferencia, dónde se pueden implementar, qué paquetes existen. Finalmente les voy a presentar un ejemplo específico que es resultado de una consultoría para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del Coneval. Sí, Coneval. Y les voy a presentar cuáles son los retos que tienen ahí para estimar indicadores de pobreza. Ellos quieren estimar indicadores de pobreza a nivel multidimensional. Entonces es un reto importante. Las presentaciones de hasta ahora no hemos visto nada multivariado, entonces voy a platicar qué opciones hay ahí. Hay otros problemas técnicos para aplicar los modelos, luego les voy a platicar acerca de las vecindades. Y bueno, les voy a enseñar unos resultados rápidos de qué se ha hecho. Ok, entonces nada más para poner notación, θ iba a ser nuestro parámetro de interés, vamos a tener n dominios o áreas a las cuales queremos estimar nuestro parámetro θ. Entonces va a haber distintas clases de estimación. Un θi gorro super D, D quiere decir directo, es un estimador que hace uso únicamente de la información del dominio. Puede estar basada en modelos o no. Hay algunos estimadores que solo con métodos de muestreo que hacen uso de modelos de regresión o de estimadores de razón. A eso se refiere con esto. Y estos estimadores son los que efectivamente toman en cuenta el diseño de muestra y son los que expanden la información de las unidades en muestra hacia la unidad un poco más grande con los pesos que se determinaron en el muestreo. Ok, entonces, nada más un resumen para tomar en cuenta.
Área pequeña, nos los aclaró el profesor Rao en la mañana, no quiere decir que sea pequeña en tamaño, sino pequeña en tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, si el tamaño de muestra en el dominio es pequeño, entonces va a ser un área pequeña. Si es grande, tenemos un área grande. Ok. Bueno, va a haber otra clase de estimadores que se llama estimadores indirectos. Noto con una I, super I. Ok. Estos estimadores indirectos son los que se utilizan justamente para las áreas en donde no se obtuvo tamaño de muestra a la hora que se levantó la encuesta. Entonces, estos estimadores van a estar basados generalmente en modelos. Y estos modelos lo que hacen es pedir prestada información a las otras áreas con las que sí se cuenta información. Entonces, esto de pedir prestado información es lo principal en esta clase de modelos de estimación de área pequeña. Finalmente, vamos a producir distintos tipos de estimadores. En las pláticas anteriores vimos cómo se combinaban los estimadores directos, que son los que están basados con las técnicas de muestreo, con los estimadores obtenidos a partir de un modelo a través de cierta ponderación alfa. Dependiendo de la metodología que se utilice, vamos a tener un valor para el ponderador alfa, y esto nos va a dar un estimador que se llama compuesto. Entonces, eso en términos de notación. Para poder entender un poquito los modelos que les voy a presentar, nuestras estimaciones directas va a ser nuestra fuente de información confiable. Las que están basadas en los diseños, para las áreas en las que sí se cuenta información o para los dominios donde sí se tiene información. Y a esa les voy a llamar Y, que va a ser nuestra variable respuesta en los modelos de regresión que vamos a ver. Entonces, Y solo va a estar disponible para las áreas grandes, pero no para las áreas pequeñas. Otra fuente de información que tenemos son variables explicativas. ¿De dónde provienen? Pues bueno, ya hemos visto que estas provienen de fuentes auxiliares y por lo general se consideran, en el caso de las aplicaciones que hemos visto de pobreza, son variables que provienen del censo. Son variables que tienen una cobertura sobre todas las áreas, sobre todos los dominios donde se quiere hacer inferencia, pero la estimación o la precisión en esos indicadores es pobre. Entonces, pero la ventaja de estas variables explicativas es que sí se cuentan para todas las áreas. Entonces, de manera general, todos los modelos que hemos visto el día de hoy, exceptuando los modelos, incluyendo también los modelos de regresión cuantílica, son modelos que pertenecen a la clase de modelos mixtos. Tenemos una parte fija, que proviene por lo general de variables explicativas, son efectos fijos, y una parte aleatoria que proviene del efecto ya sea de la estratificación o del grupo más grande, o es donde justamente es lo que nos va a permitir pedir prestada información a los otros dominios. Los modelos son modelos mixtos, por lo general de manera lineal, ¿ok? Pero se pueden generalizar, puede haber modelos lineales generalizados. Les voy a platicar de eso también. Entonces, este va a ser nuestra principal lámina para poder entender los modelos que se utilizan de la parte bayesiana. Voy a considerar que tenemos el caso normal. ¿Okay? Ahorita voy a hablar de extensiones de este caso. Entonces lo que tenemos es nuestra Y, que va a ser nuestro indicador obtenido por la metodología de muestreo para los dominios donde sí se pudo obtener. Vamos a tener parámetros, en donde el parámetro θ, que va a ser nuestro parámetro de interés en este caso, va a jugar el papel de la media. Y la varianza, que puede ser también, va a ser una varianza distinta. Ahorita vamos a ver de qué forma para cada dominio. Aquí en la notación que estoy utilizando hay un subíndice más que no hemos visto, que es el tiempo. Este subíndice también fue presentado en las últimas láminas de la plática del profesor Rao. Vamos a poner un modelo muy general que puede incluir incluso, vamos a pedir prestada información de los tiempos anteriores. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura general? La estructura general va a ser la definición, y lo más importante es la definición de los tetas, que van a jugar el papel de la media. Entonces, los tetas los vamos a descomponer en estos 4 componentes. Puede haber más, pero estos son los 4 componentes principales. El primer componente son los efectos fijos,
que van a ser derivados de las variables explicativas. ¿Quiénes son? Son las variables del censo, son las variables que sí están presentes en todos los dominios. Ok, aquí hay un parámetro a estimar que es el parámetro beta. Todas las cantidades desconocidas de un modelo en estadística bayesiana tienen que ser cuantificadas a través de una distribución de probabilidades. O es una distribución para las observables, como lo que tenemos aquí, que da lugar a la verosimilitud, o en el caso de las betas, no observamos betas. Entonces lo que tenemos que especificar es una distribución inicial, que represente nuestro conocimiento para esos coeficientes. Eso vamos a hablar en la siguiente lámina. Pero ese es un parámetro desconocido en el modelo. Ok. Este es el primer parámetro del que la mayoría de mis colegas presentaron en las pláticas de la mañana. Es un parámetro, es un efecto aleatorio. Es un primer parámetro aleatorio, no es fijo. Okay. Todos estos tres, la B, la U y la W, son aleatorios. Okay. Entonces este primer parámetro, que es la B sub I, es el primer parámetro aleatorio. Este es el que va a pedir prestada información. ¿De qué manera? Bueno, esto, junto con una distribución inicial para la varianza, define lo que el profesor Rao le llamó Hierarchical Bayes, que es un modelo jerárquico bayesiano. ¿Ok? ¿Cómo vamos a pedir prestada información? Bueno, cada individuo va a tener un propio efecto distinto. En este caso es cada dominio. Cada dominio tiene un efecto BI. Todos los dominios van a alimentar a la estimación de la varianza. Una vez que tengamos la estimación de la varianza, eso va a regresar información a cada uno de los dominios. Este modelo, en donde estamos pidiendo prestada información de otros dominios, lo que está haciendo es que la información de todos los dominios sea la misma en general. Toda la información juega el mismo papel, tiene la misma ponderación, es simétrico. Esto es lo que hace este modelo jerárquico que está aquí. Todos los dominios cuentan igual. Ahora, resulta que cuando nosotros queremos hacer estimación, hay dominios que tienen mayor importancia que otros, dependiendo de su localización geográfica. Si hay dominios más cercanos que otros, quizá les pueda tomar más importancia esos dominios cercanos, o si hay dominios en el tiempo más cercanos, entonces tomen en cuenta que los dominios pasados me van a informar más que los que están alejados. Entonces, este primer indicador, que es el primer efecto aleatorio, pide prestada información de la misma manera de todas las áreas. El segundo efecto aleatorio son las U's. ¿Cómo van a pedir prestada información las U's a través de todos los dominios? Pues bueno, la U va a ser un efecto espacial. No vi que presentaran componentes especiales en las pláticas de la mañana. De hecho, iba a hacer una pregunta acerca del mapa de pobreza que presentó Peter, que no hace uso de información espacial cuando está presentando un mapa. Pero bueno, de alguna u otra forma está usando información de variables explicativas, pero no de los vecinos. Podemos hacer explícito la importancia de los vecinos, utilizar un modelo de este tipo. Los modelos espaciales que más se utilizan se llaman modelos, este es condicionalmente autorregresivo, que no es otra cosa que un modelo normal multivariado, donde la estructura de varianzas y covarianzas, qué dominios van a estar más correlacionados, depende si son vecinos físicos o no son vecinos. Entonces, la especificación de este efecto espacial va a depender justamente de las características de vecindades en los dominios. Se podría generalizar un poco más esta especificación espacial, en donde yo podría definir vecinos no necesariamente geográficamente, sino vecinos de acuerdo a sus características. O sea, me agarro los municipios pobres o los municipios ricos, entonces en los ricos hago que compartan más información y menos con los pobres, y entre los pobres quiero que compartan más información. Eso definiría como una estructura de agrupamiento, una estratificación, un clúster de manera espacial o de manera con variables explicativas. Otro modelo que también se puede utilizar en lugar de los modelos condicionalmente autorregresivos se llaman SAR, que son simultáneamente autorregresivos, que también dependen de la estructura de vecindades. También es una normal multivariada, pero especificada de otra forma. En ambos modelos, los dos parámetros más importantes, además de la estructura de vecindades, son un parámetro de asociación, que es esta ρ, que me va a determinar qué tanto voy a influenciar
a un vecino, o qué tan poco, qué tan mucho voy a influenciarlo con la magnitud de ρ, y la varianza de ese efecto. Varía también el papel de la de acá, es una varianza común para todos los individuos, que también va a pedir prestada información. Entonces, este es el efecto espacial. Tenemos un último efecto que sería el efecto temporal. Ok, de esto sí platicó el profesor Rao en una de sus últimas láminas. ¿Cómo es que se hace, que se pide prestar información en los tiempos anteriores? Pues bueno, hay muchas formas, en particular, uno de los modelos que más se utiliza en estadística bayesiana, y en general no es propio de la estadística bayesiana, es un modelo, este realmente es un modelo autorregresivo de orden 1, que en estadística bayesiana se le conoce como modelo dinámico. Al efecto espacial que aparece aquí, perdón, el efecto temporal, lo estamos explicando con un efecto en el tiempo anterior, ¿sí?, más un error aleatorio. Ahora, nuevamente, estos efectos temporales, podrían ser exclusivos de cada individuo, o podrían ser generales independientes de cada individuo. Entonces, podrían tener un subíndice I aquí, para hacerlos específicos a cada individuo. Esta es la estructura general del modelo. Todavía falta la especificación de las distribuciones iniciales. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, nada, voy a platicar acerca de algunos problemas que estuvieron platicando mis colegas anteriores, cómo se podrían resolver con una generalización de este modelo. Bueno, lo primero es este supuesto. No todas las variables, los indicadores de interés a los cuales tenemos o queremos estimar, tienen un soporte en los reales, como lo dice la distribución normal. Lo más fácil es usar una transformación, de tal manera que el supuesto normal sí se cumpla. Pero si no es el caso, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, si nuestra variable de respuesta es dicotómica, si tiene una deprivación de alimento o no la tiene, pues entonces podemos utilizar una distribución Bernoulli. O si están agregados varios individuos, usamos una binomial. Entonces el parámetro θ ya no puede estar definido de esta forma. Entonces lo que hacemos es que esto define el predictor lineal y lo metemos con una liga. Una liga adecuada para definir un modelo lineal generalizado. Entonces, cualquier otra distribución, dependiendo de la naturaleza de nuestra variable que queramos estimar, va a poder ser acomodada de acuerdo con otra especificación de este modelo. Ok, ¿qué otras generalizaciones se pueden hacer? Observaciones extremas, outliers que se mencionaron, para los cuales se han propuesto muchos métodos robustos. ¿Cómo se pueden atacar cómo se podría generalizar este modelo para la presencia de observaciones extremas? Bueno, lo que se hace es, una opción es suavizar este supuesto. Pero cualquier otro supuesto paramétrico que yo utilice va a influenciar el valor de mis estimaciones y no va a tomar en cuenta la existencia o la presencia de valores extremos. Entonces, una alternativa es hacer un supuesto no paramétrico. Entonces, en lugar de utilizar una especificación normal aquí para la distribución de nuestras respuestas, podemos utilizar un modelo no paramétrico como ¿cuál? Pues bueno, uno que yo he utilizado que tiene una gran ventaja para captar observaciones extremas es un árbol de Polya. Y los árboles de Polya son distribuciones no paramétricas que están centradas en un modelo paramétrico, pero permiten desviaciones de esos modelos y se acomodan de acuerdo a la naturaleza de los datos. Ok, son modelos un poquito más complejos, pero que se pueden utilizar para captar observaciones atípicas. Ok, bueno, pasamos a la especificación de la varianza. La varianza, por lo general, se puede modelar dinámica en función del tiempo, por lo general no se hace así. La varianza, esta es la varianza del error de estimación, del error de medición, perdón. Esta es la varianza de la epsilon que nos presentaban en las pláticas anteriores. Esta, por lo general, va a ser fija, pero va a poder ser manipulada con un efecto C. ¿Cuál es el papel de la C? El papel de la C lo que va a hacer es, ¿qué tan importante va a ser la observación que tengo en la estimación de mis parámetros θ? Si yo tengo una estimación de la variable respuesta Y, en la cual hay mucha incertidumbre porque hubo muy poco tamaño de muestra en ese dominio, pues lo que le hago es le pongo una C grande para que a la hora que se combine con todas las demás regiones, el efecto sea menor. Entonces, ese va a ser el papel de la C. Ok.
¿Qué es lo que pasa cuando te presentamos un estimador de las tetas a través de este modelo? Pues bueno, nuestra estimación bayesiana de estos parámetros tetas van a ser un estimador compuesto, si lo que teníamos era un dominio grande, para los dominios grandes, y va a ser un estimador indirecto para los dominios pequeños. Ok, entonces, ¿cómo especificamos los demás parámetros para poder tener un modelo bayesiano general? Los demás parámetros son los coeficientes de regresión beta, las varianzas en los componentes específicos, espaciales y temporales, y el parámetro ρ. Hay dos ρs. Hay una ρ aquí, perdón, y una alfa. Es una ρ y una alfa. ρ es el parámetro de la asociación espacial y alfa es el parámetro del modelo autorregresivo en el tiempo. Entonces, esto lo hacemos a través de distribuciones de probabilidad. ¿Qué distribuciones de probabilidad se utilizan? Pues bueno, las más... Ok. Hay varias justificaciones de cómo determinar una distribución inicial. La más práctica es que la obtención de la distribución final sea lo más fácil posible. Entonces, la distribución final se obtiene de manera sencilla si la distribución inicial cumple una característica que se llama conjugamiento o condicionalmente conjugados. Entonces, para ese modelo normal en específico, si los coeficientes de los efectos fijos son a su vez normales, aquí vamos a representar nuestro conocimiento inicial. Entonces, la distribución final para los coeficientes de manera condicional en el resto de los parámetros va a ser otra normal. Si utilizamos distribuciones gamas o gamas invertidas para los efectos de varianza, las distribuciones finales también van a ser gamas invertidas. Este parámetro no es conjugado. La distribución inicial para el efecto espacial, para el efecto de asociación en el caso espacial, no es condicionalmente conjugado. Este parámetro, vamos a tener, la distribución final es un poquito más compleja y se va a requerir otros procedimientos para poder obtener resúmenes de la distribución posterior de esta ρ. ¿Cómo se hace la inferencia posterior? Pues bueno, se combina toda la información de las observables a través de la función de verosimilitud. Se combina con la distribución inicial y a través del teorema de Bayes se obtiene la distribución final. El teorema es bastante simple, pero a la hora de tratar de obtener inferencias de la distribución final, la cosa se complica. Entonces, la mayoría de las inferencias en los modelos ligeramente complejos bayesianos se hacen a través de lo que se conoce como muestreador de Gibbs. El muestreador de Gibbs es un caso particular de MCMC, que son muestreo por Monte Carlo vía cadenas de Markov, en donde yo obtengo características de la distribución final a partir de una muestra. Y la muestra pues viene de una cadena. Entonces, este ya es una metodología estándar. ¿En dónde puedo implementar un modelo de este tipo que me haga la estimación a través de un muestreador de Gibbs? Hay varios paquetes que ya son bastante simples. ¿Conocen R? R no hace estimación bayesiana de manera directa, pero R se puede conectar con otros paquetes que sí lo hacen, como por ejemplo el OpenBox. Perdón, el OpenBox es un paquete en donde se puede incluir todas las características de este modelo, componentes espaciales, componentes temporales, modelos jerárquicos. Todo se puede incluir en ese paquete y nos da una muestra de la distribución final que obtiene a partir de una cadena de Markov. Ok, todo eso lo hace de manera interna. Nosotros no tenemos que programar nada más que especificar el modelo. Eso tiene riesgos, porque quién sabe cómo lo esté haciendo y si se atora, quién sabe qué es lo que haga y si lo que me da realmente representa la distribución final. Entonces, lo mejor sería que nosotros mismos obtuviéramos las distribuciones condicionales completas que se necesitan para implementar un muestreador de Gibbs y programarlo. Para la aplicación que les voy a poner en un momento de pobreza del Coneval, yo hice la implementación en mismo R, pero yo determiné las distribuciones, cómo simular de las distribuciones, para estar seguro de que lo que estuviéramos obteniendo sea lo correcto. Bueno, hay una característica importante más. No nada más vamos a obtener estimaciones de los parámetros, sino también de los efectos aleatorios. Los efectos aleatorios son cantidades no observables. Todos los efectos individuales, espaciales o temporales nunca se observan. Tienen cierta distribución. Esos hay que estimarlos.
¿ok? En estadística frecuentista, lo que se hace, no estoy seguro porque no sé muy bien, pero creo que lo que se hace es integrar el efecto aleatorio para definir una verosimilitud integrada en donde aparezca mi verosimilitud los parámetros efectivamente que son las betas y las sigmas y la rho. Y el efecto aleatorio se integra como parte de la verosimilitud. En nuestro caso de estadística bayesiana vamos a poder obtener un estimador de los efectos aleatorios. Este estimador va a mejorar muchísimo la calidad de nuestras estimaciones. Ok. ¿Qué pasa con las áreas pequeñas? Las áreas en donde no tenemos yes. ¿Cómo se van a trabajar estas áreas? Mi verosimilitud no va a estar completa porque va a haber yes que no tengo. Entonces, ¿cómo les vamos a manipular en el caso bayesiano? Pues bueno, esto se hace bastante simple dentro de la misma metodología del muestreador de Gibbs. Cualquier variable que no tengo, la obtengo con su distribución correspondiente. En este caso, como son variables observables que no he observado, las voy a predecir a través de una distribución que se llama distribución predictiva posterior. Entonces, las áreas pequeñas de estas yes de las áreas pequeñas se van a obtener a través de la distribución predictiva dentro del muestreador de Gibbs. Entonces, de manera natural, además de darnos una estimación de los parámetros del modelo, nos va a dar una predicción para las áreas pequeñas. Y a partir de ahí vamos a poder obtener estimadores, los tetas, estimadores bayesianos de esos tetas, para poder hacer nuestra estimación de esas áreas, donde no tuvimos información. Ok, entonces pasamos ahora sí a la aplicación. Ese es en general la metodología bayesiana. Si ustedes se fijan, son exactamente las mismas descripción de los modelos de los que nos han platicado nuestros colegas anteriormente, pero tienen un paso adicional que se proponen distribuciones iniciales para los parámetros desconocidos y toda la inferencia se hace a través de un muestrador de Gibbs y de la distribución final. Ok, entonces, en la aplicación, ¿en qué consiste la aplicación específico de pobreza para el Coneval? Bueno, hay varios puntos importantes que sí vale la pena que mencione. Okay. El primer punto es que la pobreza en México no se mide a través de una sola dimensión, no es de privación del ingreso, sino se mide a través de otras 6 dimensiones más y Ricardo también nos hizo el favor de mencionar una más que realmente es difícil de medir, que es la cohesión social. Pero entonces es indicador de ingreso, de privación de alimentación, de seguridad social, de condiciones de vivienda, y algunos acceso al muchas más. Son 6. Ok. Ahorita las vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para hacer estimaciones de área pequeña en 7 dimensiones? Pues una alternativa es lo que nos comentaba el profesor Rao de hacer un modelo por cada variable. ¿Sí? Ahora, hacer un modelo por cada variable, yo considero que es un poco desperdiciar información. ¿Por qué razón? Porque los 7 indicadores de pobreza están altamente correlacionados. Los 7 indicadores de pobreza a nivel municipal tienen una correlación de arriba de 0.7. Entonces, un indicador para un dominio que sí tengo me va a servir para todos los demás dominios y para las otras demás variables, por esta altísima correlación. Entonces, lo más apropiado es un modelo multivariado. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, además de hacer estimaciones puntuales, que es lo que se obtiene en estadística frecuentista, también vamos a dar estimaciones por intervalo para cada uno de nuestros indicadores de pobreza para las áreas pequeñas. Entonces, en particular, ¿en qué consistía las fuentes de información con la que vamos a estimar los 7 indicadores de pobreza? La fuente principal de donde se obtienen las estimaciones directas para las áreas donde sí hay muestra proviene del ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares. Esta se hace cada años. 2 años. Ok. 2. Es que lo bueno es que aquí sí hay gente experta en eso. Ahora, el censo, ok, la ENIC se hace cada 2 años, pero solo se tienen observaciones o estimaciones para algunos municipios. Entonces, pensemos que nuestras áreas o nuestros dominios son municipios. ¿Okay? Solo para algunos va a haber información.
Ahora, el censo sí se hace para todos los municipios, porque incluye todo el país, todos los individuos, pero solo se hace cada 10 años. Y además no está diseñado para medir pobreza de manera específica. Sí se pregunta pobreza, pero los indicadores provenientes del censo, que ahora son un censo ampliado con un cuestionario específico, pues no tienen alta precisión, como lo tiene el ENIC, donde el ENIC sí son una encuesta específica para medir pobreza, entre otras cosas. Ok, entonces estas van a ser nuestras variables explicativas, van a ser las X's en el modelo. Toda la información del censo van a ser la información que nos va a ayudar a determinar nuestros indicadores de pobreza para las áreas pequeñas donde el ENIC no tuvo muestra. Ok, en particular consideramos el caso Veracruz. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Estoy ya suficiente? Ok, gracias. Entonces, el caso Veracruz, que es el caso con el que comenzamos a trabajar este tipo de modelos, que es el que más conozco. Después se implementó a nivel nacional. Este es Veracruz del año 2008, ENIC 2000, no, es 2008, sí. ENIC 2008, censo 2000. ¿Okay? Oh. ENIC 2000, censo 2000. Ok, todo el 2000. No había el problema de los hoyos en el tiempo, todo era de la fecha adecuada. Entonces, ¿qué pasa con Veracruz? Tenemos 210 municipios, 210 dominios, en los cuales queremos estimar nuestros indicadores de pobreza. Bueno, de los 210, la ENIC tenía un suficiente tamaño de muestra para obtener estimaciones de manera directa, únicamente para 46 de esos 210 municipios, lo que nos da un porcentaje de información de 22%. Para el 78% restante de los municipios hay que hacer inferencia, hay que hacer las estimaciones. Bueno, yo cuando vi este número, como yo no era un experto en área pequeña, yo lo vi dramático. Dije, es muy bajo. Las estimaciones van a ser muy malas, van a tener una bajísima precisión, mucha incertidumbre. Pero bueno, el profesor Rao nos hizo favor de darnos un número mágico también en la mañana, y él mencionó 30%. Entonces dije, pues no estamos tan mal. ¿Sí? 22% pues se parece al 30%. Bueno, el profesor Rao también me dio otras herramientas que yo no tenía en el momento para justificar, porque la gente del Coneval no quería hacer esto a nivel municipal, lo quería hacer a nivel hogar. Entonces el profesor Rao ya me dio... ¿Perdón? No, ok, bueno. El profesor Rao ya me dijo cómo responder. No se puede. ¿No se puede? No se puede. Porque este 22% se iría a un 5% o mucho menos. ¿Sí? Entonces, de plano, no. Estamos perdidos. Entonces, nuestros dominios de interés, como ya lo mencioné, son los municipios. Ahora, nuestra variable respuesta, que van a ser las estimaciones para los dominios que sí se tiene información, es un vector de 7 dimensiones. Ahorita vamos a ver cómo se construyeron esas 7 dimensiones específicamente. Ok. Y esas 7 dimensiones las queremos en 210 municipios. Tenemos un vector de parámetros de interés. Ahora nuestro vector de parámetros de interés va a ser también multivariado, no nomás por los coeficientes de cada individuo, sino cada uno de estos es uno para cada variable, y además cada uno de estos es a su vez un vector. Es un vector de dimensión P. Entonces, realmente este teta es una matriz. Ahí está la notación media rara, pero es una matriz. Nuestras variables explicativas va a ser también una matriz. Entonces, ¿cuál es el modelo que consideré en ese momento para hacer la estimación de las 7 dimensiones? Bueno, tenemos un vector de variable respuesta para cada dominio, dimensión 7. Tenemos una matriz de coeficientes, esta es una matriz, y una matriz de varianzas y covarianzas. Aquí hay un supuesto importantísimo. Yo puse un supuesto de normalidad. Aquí hay que tener cuidado porque de los 7 indicadores, ahorita vamos a ver cómo se construyen, uno es ingreso. Ingreso no vive en los reales, ingreso vive en los reales positivos. Transformarlo a que satisfaga el supuesto de normalidad es fácil. Bueno, la mayoría de las veces una transformación logarítmica funciona, pero los otros 6 indicadores que son cantidades dicotómicas, pues está más complicado. Entonces,
de manera agregada a nivel municipal, lo que tenemos es una proporción de individuos en el municipio con cierta deprivación social, alimentación, seguridad social, características de vivienda, pero es una proporción. Ok, esa proporción que son las otras 6 dimensiones de este vector, para que satisfagan el supuesto de normalidad, pues no hay forma. Entonces, se hacen transformaciones, hay muchas transformaciones que se podrían hacer, en particular la más simple es una transformación logística, que al menos satisface el soporte de la normal. No quiere decir que ya con eso voy a tener ya distribución normal, pero al menos el soporte sí. ¿Okay? Entonces tenemos ya una normal multivariada para las 7 dimensiones con variables transformadas con transformaciones adecuadas. Tenemos una matriz de varianza y covarianzas, un factor de escala que va a determinar la importancia de cada observación dentro de la estimación de las tetas. Y la especificación es esta. Una matriz de coeficientes por una matriz de variables explicativas por un efecto específico más un efecto espacial. Ok, una aclaración. Aquí están las especificaciones. Aquí se usó un modelo para el efecto espacial, un modelo condicionalmente autorregresivo, definido a partir de una matriz de vecindades. Para los efectos individuales se usaba un modelo jerárquico con una distribución normal con varianza constante. Ok, ahorita vemos las especificaciones. Solo quiero comentar algo más. Aquí. Estamos en el caso multivariado. Cada dominio tiene un efecto aleatorio, pero ese dominio puede ser distinto por variable. No tiene por qué ser el mismo en mis 7 variables. Lo que yo hice aquí fue considerar un solo efecto común para todas las variables. Eso se puede, y por eso es este 1, lo estoy expandiendo de dimensión 7. Este es un 1, vector de 1 de dimensión 7, para expandirlo a las 7 variables. Pero se pudo haber considerado un efecto específico distinto, multivariado realmente. Entonces, en lugar de una especificación normal univariada, aquí puede ser una normal multivariada. Un efecto distinto por variable, por dominio. Eso se puede. Lo mismo para los efectos espaciales. El efecto espacial, aquí sí sería mucho más fácil justificar que el efecto espacial sea el mismo para todas las variables en el mismo dominio. Pero también se puede generalizar el caso multivariado y definir un modelo espacial multivariado. Acá. Generalizar esto a un CAR multivariado. También se puede. Bueno, las distribuciones iniciales, esas de ahí, es una normal GABA, una normal para mi matriz de coeficientes. Aquí sí está clara la dimensión de mi matriz B, es de dimensión M por P. Una distribución normal inicial y una distribución Wishart invertida para la matriz de varianzas y covarianzas. Ok. Estos nombres suenan como que raros porque en estadística bayesiana sí se usan mucho la Wishart invertida como una distribución. Es simplemente una distribución sobre matrices de dispersión. Ok, no importa, se puede simular fácil y ya alguien más las estudió y si lo metemos dentro del R con OpenBox, lo hace. Entonces no nos preocupamos. Para las varianzas ponemos una distribución gamma invertida de tal manera que sean condicionalmente conjugadas. Ok, entonces, para ciertos dominios sí tenemos las Y's, para las áreas pequeñas o los dominios pequeños no tenemos las Y's. Entonces, para esos dominios pequeños, lo que vamos a hacer es simular de la distribución predictiva. La distribución predictiva se obtiene de esta expresión. Es la verosimilitud que debió haber generado la Y, pero lo cual no generó. Los parámetros se obtienen a partir de la distribución final. Y simplemente simulamos de la distribución predictiva que resulta de la integral de todo esto. Ahora, integrales en simulación es muy simple. Simplemente las quitamos. Para hacer una simulación de aquí, de esta integral, pues simplemente enchufo aquí el valor correspondiente de beta en la cadena que estamos simulando. Aquí de mi efecto para cada uno de mis dominios. Aquí también un estimador de la matriz. Y simulo de una normal simple. Nada más que en cada iteración estos valores van a ir cambiando. Y es lo que da lugar a la mezcla, que es esta integral, esta mezcla que está aquí. Ok. Entonces, eso también se hace a través del muestrador de Gibbs. Entonces, ahora sí.
¿De dónde salieron los datos específicos, las Ys, para el caso de pobreza? Ok, entonces, utilizamos información del ENIC. Los indicadores de la ENIC pues, tenían estos nombres, no sé por qué, IC, no sé qué sea indicador, o qué es. De carencia. Índice, ese. Índice de carencia, rezago educativo. Carencia. Ok, ¿hay carencia en el rezago educativo? ¿Sí o no? Lo agregamos a nivel municipal, de acuerdo con, se agrega a nivel municipal con los ponderadores del muestreo, y luego se hace un indicador a nivel del municipio, y tenemos ya este indicador. Del censo tenemos ese indicador de manera natural porque se supone que le preguntamos a todos, los del área. Tenemos indicadores de privación, acceso a seguridad social. No. Salud. Ese es salud, seguridad social, condiciones de vivienda, servicios básicos de vivienda y alimentación. Ahí están las 6 que me faltaban. Ok. Falta el ingreso. El ingreso se obtuvo del ENIC porque es el ingreso que determina la séptima dimensión, pero nomás una aclaración, el ingreso del ENIC se llama ingreso corriente. Luego aclaramos qué quiere decir eso, pero el censo no tiene ingreso corriente, el ingreso tiene ingreso total, que es otra cosa, es otra definición de ingreso. Pero bueno, el ingreso del censo me va a servir como variable explicativa. Lo que me interesa es el ingreso del ENIC, que ese sí va a estar bien medido para los dominios grandes. Y lo vamos a predecir con el modelo para los dominios chicos. Ok, nada más aquí una aclaración. Esta es una variable explicativa adicional que no coincide con ninguna de las 7 variables que miden la pobreza, que se llama años de escolaridad acumulada. Es una variable del censo ampliado que yo consideré apropiada para mejorar la predicción de las 7 dimensiones de pobreza. Así como utilicé esta en particular de escolaridad acumulada a nivel municipal, se pueden utilizar otras, como proporción de personas que hablan lengua indígena, que esa también resultó importante. ¿Qué otra? Pues bueno, hay otra variable geográfica que es la altitud. Regiones con una altitud alta no van a estar comunicadas con regiones de altitud baja y quizá van a tener otras condiciones. Entonces la altitud de cada municipio se puede considerar como una variable explicativa. También se puede incluir aquí, en las X. Ok, entonces se definieron las variables de manera relativa al número de individuos de cada municipio, tanto los indicadores del ENIC como los indicadores del censo. El indicador de escolaridad acumulada nada más se hizo de manera relativa. Se transformaron las variables con la transformación logística que les platiqué hace un rato para que satisfagan el supuesto de normalidad. El ingreso se hizo una transformación logarítmica, no dice aquí, pero aquí está. Sí, fíjense, el ingreso. Nomás aquí un comentario rápido. La séptima es el ingreso. No se hizo una transformación logarítmica directa. Se hizo una logística acotando el ingreso a 2.6. ¿Esto para qué? Porque no había ingresos observados de manera relativa mayores a 2.6. Eso lo que permite es que nuestras predicciones, a la hora que nos regresamos y transformamos de vuelta, estemos acotados a los valores que realmente tienen los ingresos en los municipios que tenemos. Entonces, nomás les platico rápidamente un problemita que me encontré y ya les presento los resultados. ¿Qué problemita me encontré? El modelo que se propuso tenía una componente espacial. Y para el modelo espacial necesitamos determinar cuál es la estructura de vecindades físicas, geográficas de los municipios. Pues resulta que no existe información acerca de qué municipios son vecinos de qué otros municipios en el país. Existe la información georreferenciada de la localización de la cabecera municipal. Del centro de la cabecera municipal sí tenemos longitud, latitud y altitud. Pero no sabemos quiénes son sus vecinos. Entonces, definir una componente aleatoria espacial para poder pedir prestada información a esos vecinos, pues no está tan fácil. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Fue proponer una estructura de vecindades, pues con la información que se tenía, que eran las coordenadas geográficas. Entonces, a los que se encontraban a menos de cierta distancia, o a los que eran del mismo tipo rural o urbano, o condiciones de ese tipo, se definieron como vecinos. Se jugaron con distintas estructuras de vecindades posibles y se ajustaron los modelos y se determinó aquella que daba un mejor ajuste y mejor predicción.
Yo ya les presento con una estructura de vecindades, teníamos al menos 4, de 4 astronave, con otra teníamos al menos 2. Esta distribución es un poco más simétrica. Esta es la especificación inicial de los parámetros, todos son no informativos. Esta es una medida de ajuste que se hace a través de un indicador tipo error cuadrático medio, pero que está particionado por la varianza y el sesgo. La varianza y el sesgo cuadrado tiene un ponderador pi, este se llama medida L, pero es básicamente el error cuadrático medio, cuando la pi es 1, sería esta columna de aquí. Bueno, el mejor modelo fue este modelo 5, tiene el menor error cuadrático medio, se obtuvieron distintos modelos con distintas especificaciones iniciales, y aquí está nomás para que tengan una idea de las predicciones. Este es el municipio 24 de Veracruz, estas son 7 variables en la escala relativa, ¿ok? Entonces ya nos regresamos, retransformamos ahora a la escala original. Si teníamos proporción de personas con cierta deprivación social, nos regresamos a esa escala. Entonces tenemos la línea negra que aparece aquí, que a veces está encimada con la línea roja. Es el valor observado del ENIG. Es el indicador del ENIG. Ok, esta es la distribución predictiva. La línea roja gruesa, que está muy cerca de la línea negra, es la media de la distribución predictiva, que sería nuestro estimador. Las líneas punteadas sería un intervalo de predicción para ese indicador en ese dominio. Entonces vemos que la línea gruesa roja y negra se parece mucho para algunos municipios. Este es otro municipio donde también las predicciones son bastante buenas. Para los municipios pequeños donde no tenemos observación del ENIC, pues simplemente todo le creemos al modelo porque es la predicción dada por pedir prestada información de todos los municipios donde sí había. Y pues bueno, al final podemos producir mapas de deprivación social. Aquí les pongo 2 nada más para que tengan una idea. Rezago educativo, tenemos aquí estos municipios que resaltan. Los municipios de acá de la montaña también resaltan como un indicador alto de rezago educativo. Alimentación, nuevamente la zona de acá, de acá. Y en cambio, en ingreso corriente, pues es al revés. Que el ingreso corriente, ahora deprivación, en ingreso corriente ahora es bajo. Entonces, estas partes ahora son más blanquitas que las demás. Pues, bueno, es todo. Doctor, muchas gracias por compartir eso y parte del Instituto del INEGI, de Coneval y de la Universidad le entregamos este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, brevemente, si hubiera alguna pregunta sobre la exposición, yo en todo caso, después de esto, doctor, sí. Van a grabar. Es que no sirve. Y luego no jala muy bien. Bueno, primero felicitarte, está padrísimo, muy bien ejecutado esta investigación. Y bueno, felicidades a Coneval también. Gracias. No sé bueno, se sabe de literatura de modelos lineales generalizados cuando tienes a tu predictor lineal que puedes usar diferentes ligas, que hay algunos problemas cuando utilizas la liga logística si está muy lejos del punto 5, las proporciones que andas manejando. No sé si haya posibilidad de extender o para la siguiente quizás cambiar esas ligas o hacerlas dinámicas, porque estaba viendo en los gráficos que algunas proporciones están muy cercanas a 1 y otras están muy cercanas a 0. Quizás sí sería bueno probar con la log-log o la c-log-log, o así como para darle más puntería y quizás más estabilidad a los estimadores puntuales. Sí, muchas gracias. Tu apreciación es muy adecuada. Eso se mencionó también en las pláticas anteriores, en donde la elección de la transformación más adecuada se podía hacer como parte de la selección del modelo, del mejor modelo. Entonces, como parte de estos 9 modelos que yo les puse aquí, podría tener otra lista de otros 9 para la otra liga o de otros 9 para la tercera liga,
y ver con cuál liga se obtienen mejores estimaciones y con cuál liga rescatamos mejor los indicadores que están muy cercanos a las fronteras. Se podría hacer una estimación interna de la mejor transformación utilizando una transformación de Box-Cox. Como parte del proceso de estimación y de inferencia conjunto, se puede estimar el coeficiente de transformación. Eso complica ligeramente el modelo, porque en cada momento tendríamos una transformación diferente, pero quizás suavizaría y sería mucho más preciso en muchos casos. Sí se puede hacer. Muchas gracias. Una pregunta más y recuerdo que en la tarde vamos a tener una discusión conjunta con los expositores y también un amplio espacio para preguntas. Adelante. Gracias. Bueno, Humberto Soto, de la CEPAL. Trabajo. Tengo una duda que, de hecho, trasciende la temática nada más de y metodológica. No necesariamente tiene que ser nada más para él, ¿no? Puede ser para cualquiera de los expositores. Profesor Rao tiene otra pregunta. Bueno, la planteo brevemente. Tú estás estimando ahí, mostrando en el mapa, estimaciones de municipios que están representados en el censo y otros que no están y cuya estimación entonces no es. Todos están en el censo, no todos están en el... Perdón, sí, claro, del ENIC, que algunos no están en el ENIC, ¿no? Entonces su estimación tiene ciertos elementos diferentes con respecto a los otros. ¿Qué tanto y bueno, lo dejo entonces planteado, para implicaciones de política pública, qué tan válido es implementar una política pública en un municipio que sí tiene la información del ENIC con uno que no tiene, si el estimador no necesariamente es tan válido estadísticamente hablando? Muy bueno, la dejamos para la discusión, sí es una excelente pregunta. El profesor Rao tenía otra pregunta aquí, no sé si... Bien, el problema con el jerárquico es que uno puede hacer lo que quiera, pero la situación aquí son los anteriores, lo que le llaman priors. A mí me pone nerviosa utilizar los priors de gamma. Esto lo han criticado severamente los americanos. ¿Por qué? Porque los posteriores pueden convertirse en inadecuados y los parámetros caen a cero. Si con las distribuciones anteriores los parámetros van a cero, entonces los posteriores acaban siendo impropios. Y esto es muy sensible a la elección. La gente se engaña aquí poniendo .001, .00, pero si tiene ceros, si es cero ya es impropio. Entonces hay una falta de continuidad allí. Y hay que tener mucho cuidado con los mapas de esta naturaleza. Hay que tener mucho cuidado si estamos utilizando estas alternativas por default. Bueno, pues a ver, se lo comento, le contesto. He's talking to you in English, sir. Si usamos un inverso gamma, entonces el posterior es propio. Pero si tenemos un prior, un anterior, si es vago como 001 o las especificaciones 001, entonces tenemos los problemas numéricos en lo que son las distribuciones posteriores, pero ese es otro tema. Porque el posterior es propio. Tenemos que tener cuidado, estoy de acuerdo, porque yo estoy trabajando con mis programas y estoy programando el MSMC. Necesito tener mucho cuidado con colocar los priors gamma 0001 por los problemas numéricos. Entonces lo que tengo que hacer es para utilizar un prior vago, pero es bueno para no tener problemas en el posterior. Entonces tenemos un elemento allí que hay que cuidar. Si el prior es adecuado, el posterior va a ser adecuado. Bueno, uno puede usar el prior que uno quiere porque las inferencias dependerán de la elección del prior. Y este es el motivo porque vamos a los no informativos, perdón. Según el método bayesiano, tendrá que utilizarlos y es en donde entra el problema. Si ustedes usan parámetros de 10.000, las inferencias que nos van a dar son diferentes. Sí, existe una compensación, es cierto, sí se compensa.
Muchas gracias. Well, thank you very much. Deberíamos